Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Es para mí un auténtico honor y un placer estar aquí con Jo-Anne McArthur, que es una de mis más queridas amigas, además de una de las personas y activistas que más admiro. Y espero que con esta charla, pues yo creo que saldremos todos de aquí, saldréis de aquí admirándola tanto como yo. Jo-Anne ha sido una activista por los derechos de los animales desde hace más de 10 años y ha sido la creadora del proyecto del que os hablará, que se llama We Animals, nosotros animales. Este proyecto también lleva en marcha desde hace 10 años. Ha colaborado con organizaciones tan importantes como Farm Sanctuary, como Sea Shepherd, ha colaborado con más de 100 organizaciones en todo el mundo y ha estado en más de 40 países. Además, ella es una de las, bueno, es el carácter principal o la protagonista principal de un documental que se va a estrenar en 2 semanas, que se llama The Ghosts in Our Machine, que es los fantasmas de nuestras máquinas, que trata sobre las relaciones entre nosotros los humanos con los animales. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si os parece, que es algo que quería ella especialmente, es que vierais el tráiler del documental y luego ya dará paso a ella a hablar y yo la estaré traduciendo. Leaving is the reason that I'm haunted. I'm closing the door and leaving them behind. Leaving's the hardest part of my work. I feel like I'm a war photographer and I'm photographing history and I'm photographing changes in history right now in terms of animal rights and where it's going. Oh my God, look how he's holding that monkey. That's pretty sad. Really and you see, just bringing that up, you see the conflict here because these images are so difficult. And these issues are so important. What we can tell you is all 3 of us will try to get your stuff out there. I'm finally getting these thousands of stories that I have down on paper. You're in Toronto, but you spend 6 months a year pursuing this issue. Yeah, that's the thing. I have a huge archive, 10 years excellent. worth, of our relationships with animals around the globe. I'm trying to save the world. Come up and stay for a week and just take pictures and hang, lay in the grass. How about a month? You can stay for a month. You can stay as long as you want. You gotta lay back and see the good, and the good is here. I truly believe that it's innate, that we're all compassionate, and that if we're given the opportunity to care, we will. Hi everyone, thank you very, very much for having me here. And it's a real honor actually, because Igualdad Animal is my favorite animal rights group in the world. Pues hola a todos, muchas gracias por tenerme aquí. Es un auténtico honor porque Igualdad Animal es mi grupo favorito en el mundo. Ha dicho eso, So during this talk, you will meet rescued animals. Durante esta charla vais a conocer animales rescatados. This is Dorothy and Aileen. Estos son Dorothy y Aileen. You'll meet rescued sun and moon bears in Southeast Asia. Vais a conocer a osos que han sido rescatados en el sureste de Asia.
You'll meet gorillas who've been rescued in Cameroon from the bushmeat trade. Vais a conocer a gorilas que fueron rescatados en Camerún en el comercio de carne. You'll meet former poachers who now help to rescue and save animals in the forest in Uganda. Y vais a conocer también a ex cazadores que ahora trabajan rescatando animales en Uganda. My favorite part of the talk is being able to introduce you to all the amazing activists that I've met around the world. Y mi parte favorita es aquella en la que os voy a presentar a esos increíbles activistas que he conocido a lo largo del mundo. I always dedicate these talks to Ron, and you'll learn more about him at the end of the talk. Y siempre dedico estas charlas a Ron y aprenderéis más sobre él al final de la charla. He was rescued by Save the Chimps, which is a group in the USA. Y él fue rescatado por Save the Chimps, que es un grupo en Estados Unidos. So just a little bit of background about me before we go into the animals. Y un poquito de historia sobre mí antes de que empecemos a hablar de los animales. So how did I become an animal rights photojournalist? It's a very specific niche market. La pregunta es cómo me convertí en una reportera del movimiento de derechos animales. Well, I love to travel. Bueno, lo primero es que me encanta viajar. I love taking pictures. Y me encanta sacar fotos. I love volunteering with animals. Y me encanta dedicar mi tiempo a los animales. I meet all sorts of interesting people along the way, and I always include this picture because he's so funny looking at himself in the mirror, combing. Conozco a todo tipo de personas muy interesantes a lo largo del camino. Y siempre incluyo esta foto porque me parece que es muy gracioso cómo se peina delante del espejo. So eventually the camera became my all-access pass into the lives of others. La cámara se convirtió en mi pasaje a las vidas de otros. Now you're probably thinking I'm some rich girl who can travel around and have fun all the time. Y probablemente estéis pensando que soy algún tipo de chica rica que se pasa la vida viajando y pasándoselo bien. The truth is that I'm a commercial photographer. I shoot weddings and events, and that pays for my animal rights activism. Lo cierto es que soy una fotógrafa comercial que saca fotografías a bodas y a eventos, y eso es lo que paga el activismo de derechos animales que hago. So on the left is what people think my life is like, taking pictures, partying, traveling to exotic locations. Y bueno, a la derecha, por la izquierda podéis ver lo que cree la gente que es mi vida, que es sacar fotos, vivir en sitios exóticos y hacer fiestas como una rockstar. Pero la realidad es a la derecha, over here. La realidad de su vida se parece a esta. Este es el tiempo que pasa editando las fotos, sacando las fotos, haciendo marketing, trabajando en social media, todo eso. In other words, I have a desk job most of the time. Lo cierto es que ser una fotógrafa suele ser estar sentada en una silla. Before I was working with animals, I started on a story about the Tibetan children's village. These are orphans who live in northern India. Y antes de empezar con los animales, hice una historia sobre los niños de Tíbet. These are kids who have to make their own dinner. Starting at the age of 4, they help with the cooking. Estos son niños que tienen que hacer su propia cena. A la edad de 4 empiezan a ayudar en la cocina. They have to clean the classroom and clean the windows before starting class. Tienen que lavar las ventanas antes de empezar las clases, cuando van al colegio. They live in rooms up to 20, and I like this picture because it has a picture of David Beckham in the background. Viven en habitaciones de hasta 20 niños y le gusta esta fotografía porque tiene una foto de David Beckham. It's a great orphanage, but they don't have a lot of money, and they don't have a lot of money to feed the kids. Es un orfanato y está muy bien, lo que pasa que no tienen mucho dinero para dar de comer a los niños. She's 4 years old and she's having coffee for breakfast. Ella tiene 4 años y está tomando café para desayunar. And this is what happens to kids when you give them coffee for breakfast. Y esto es lo que les pasa a los niños cuando les das café en el desayuno. So it's a trick question, but what's missing from these photographs? Y ahora ella os pregunta a vosotros, ¿qué le faltaba a esas fotografías? Color. ¿Color? Adults. Animales. Well, it is a trick question because at the time I hadn't realized that I wanted to use my camera as a tool for change.
Bueno, es una pregunta que tiene truco porque en ese momento yo no me había dado cuenta, no era consciente de que quería utilizar mi cámara como una herramienta para el cambio. I went back to Canada with what I thought was all my amazing pictures, Volví a Canadá con lo que yo pensaba que eran mis maravillosas fotografías and I spoke with my mentor, a famous photographer there. y hablé con mi mentor, un fotógrafo muy importante en Canadá. And he looked at my pictures and he said to me, well, so what? What's your point? Y miró mis fotografías y me dijo, bueno, ¿y qué? ¿De qué se trata esto? ¿Qué buscas? So he's part of what really politicized me and politicized my work. Y este fue, digamos, el momento que me politizó y politizó mi trabajo. So I started thinking about how I could do work in a more meaningful way. Así que empecé a pensar en cómo podía trabajar de una forma que tuviera más sentido, que fuera más relevante. When I started as a photographer, I was taking pictures for me. It was for my enjoyment, for my career. Cuando empecé como fotógrafa, realmente me di cuenta sacando fotografías para mí, para mi placer, por motivos que volvían a mí. But what I realized I could do instead is give back. What I did in the case of these orphans is I had an exhibit of those photos and raised money that I sent back to that orphanage. Lo que me di cuenta es que lo que quería hacer era devolver. Y en el caso de los niños del orfanato que hemos visto, organicé una exposición y sacamos muchísimo dinero que mandamos al orfanato para esos niños, ayudar a esos niños que vimos antes. It was at that point that things started to feel much better for me. I realized I was on a much better path that I could give through my skills. Ese fue el momento muy importante para mí porque me di cuenta de que estaba en un camino que me hacía feliz, que era devolver lo que estaba cogiendo. So from there, because I loved animals so much, I realized that I could start trying to make the world a better place for animals, and I created the We Animals Project. Por este motivo me di cuenta también de que amaba tanto a los animales que lo que quería hacer era un mundo mejor para ellos, y es cuando empecé el proyecto We Animals, nosotros animales. I started taking photos close to home. Empecé a sacar fotos cerca de casa. This is a pet festival. Este es un festival de mascotas. And here, this was the stupid dog trick contest. Y este era pues el estúpido evento de trucos con los animales, trucos con los perros. And I was watching this and I was thinking about the dog. How does the dog feel having his face in the mouth of the person? Y yo estaba viendo esto y me preguntaba cómo se siente ese perro teniendo su cara en la boca de una persona. You can see that everyone is having a really good time. I was not having a good time. I was thinking of the animals, and this is what I try to do with my photography. Podéis ver que todo el mundo lo estaba pasando muy bien, pero yo no lo estaba pasando bien. Yo me estaba preguntando cómo lo estaba pasando el animal. All good so far? Yeah, all good, great. I started going to rodeos and try and photograph from the perspective of the animal. Empecé a ir a los rodeos y a tratar de sacar fotografías desde la perspectiva de los animales. And to animal tourism sites like this alligator farm. Y a diferentes tours, y como por ejemplo en esta granja de cocodrilos. Cocodrilos. Obviously, it's very exciting for anyone to hold an alligator, hold a crocodile, but what is it like for the crocodile? He spends his life with his face taped up, and he lives in a box when he's not being handled by humans. Obviamente puede parecer que es muy excitante muy divertido estar sujetando a un cocodrilo, pero lo que ella trata de mostrar es cómo se siente ese cocodrilo, viviendo en una pequeña caja y teniendo su boca cerrada con celo. Moving onward, one of the main tenets of the We Animals project is that animals are someone, not something. Una de las frases más importantes o de las ideas más importantes de We Animals es que los animales son alguien y no algo. This is a saying from Farm Sanctuary in the USA, and I'm using it now. Esta es una frase que utilizan en Farm Sanctuary, un santuario de animales en Estados Unidos, pero bueno, yo lo estoy usando ahora también. I hope this picture speaks for itself, but it's the absolute objectification of an animal. Creo que esta fotografía habla por sí misma, es la absoluta cosificación de un animal. We treat animals as objects, not as individuals like this penguin. Penguins live in large groups, usually in the southern oceans, and they swim hundreds of miles every year. But this is a lone penguin in a mall in Thailand.
En este caso, por ejemplo, tenemos la fotografía de un pingüino que está en un centro comercial en Tailandia. Los pingüinos son animales muy sociables, que viven en grupos, que recorren decenas de kilómetros al día. En cambio, pues podemos ver en esta foto la vida a la que les espera. That was a long one, thanks. And like going to zoos, of course it's very exciting for us to see animals up close like this, but what right do we have to keep them in small areas like this? O como por ejemplo cuando vamos a los zoos, claro que es muy divertido ver animales grandes, pero ¿qué derecho tenemos a encerrarles de por vida? We Animals is also about bearing witness. El proyecto We Animals también trata de que seamos testigos. It's about making cruelty to animals visible to others. Es tratar de que la crueldad hacia los animales sea visible para otros. This is a photo inside of a transport truck on the way to slaughter. Esta es una fotografía dentro de un camión de camino al matadero. So I bear witness to cruelty, but also to stories of sanctuary and happiness. Soy testigo del sufrimiento, pero también soy testigo de la felicidad. Her name is Julia. She was rescued 2 weeks before this picture was taken. Su nombre es Julia y fue rescatada 2 semanas antes de que se sacara esta foto. I've been volunteering for the Jane Goodall Institute for a long time. You probably recognize her. He sido también voluntaria del Instituto Jane Goodall durante bastante tiempo. Probablemente reconozcáis a la señora de la foto. And she says something that really strikes a chord here. Y ella dice algo que realmente me da que pensar. Dice, solamente si entendemos nos puede importar y solamente si nos importa podemos ayudar. Should we skip this? I can summarize it if you Sure, like. yeah, thanks. Do you want to say anything? Or? Nope. Bueno, esta es la misión de We Animals y lo que dice es que quiere generar conciencia a través del arte y la fotografía de que los animales son seres sintientes que tienen significancia moral y que merecen ser libres de explotación, sufrimiento, pues en la área de la comida, vestimenta, en la experimentación o como entretenimiento. Good job. Also, I'm trying to show, make visible what people would just normally walk by. Trato de hacer visible aquello pues, que normalmente la mayor parte de la gente simplemente camina al lado de sin ver. In other words, making us question what is normal, like going to see animals used in entertainment. En otras palabras, lo que quiero es que la gente cuestione lo que ven como normal, como por ejemplo el uso de animales como entretenimiento. And also always trying to show things as much as possible from the animal's perspective. Tratar siempre de enseñar las cosas desde la perspectiva del animal. I want to say that a lot of these photos were taken with Igualdad Animal. Muchas de estas fotos fueron sacadas trabajando con igualdad animal. This was 2 years ago. Esta fue sacada hace 2 años. Y bueno, esta es una foto tristemente de una investigación que no pudimos presentar porque cuando nos registraron nuestras casas, como muchos de vosotros sabéis, la policía se llevó años de trabajo y se llevaron esta investigación y lo único que nos queda de ella es esta maravillosa fotografía de Jo-Anne y alguna otra. So good photos, as we all know, speak 1,000 words and can change hearts and minds. Text can do that as well, but photos hit faster. Bueno, como sabéis, una imagen vale más que 1000 palabras y pueden cambiar los corazones y las mentes. This photo was taken in Spain as well with Igualdad Animal at an organic dairy farm. Y esta foto también fue sacada aquí, con nosotros, con Igualdad Animal, en una granja láctea ecológica. I'm also always trying to show what is below the surface of things. Trato de mostrar lo que se esconde por debajo de la superficie de las cosas. This is, of course, a typical image that we see at a circus if we attend circuses. Esta es una imagen que vemos en un circo, si vamos a un circo, una imagen normal. And it's very easy to be taken up with the excitement at an event like this and the music and the lights. Y es muy fácil dejarse llevar por la excitación, por la música y por las luces en un evento como este. But what happens behind the scenes? Pero ¿qué pasa detrás del escenario? This is a really excellent cartoon by Dan Ferraro. Y me parece que es un buen dibujo por Dan Ferraro. Dice, eso es interesante, siempre he soñado con escapar y unirme a la jungla. We Animals also looks at cognitive dissonance. En We Animals también trabajamos con las disonancias cognitivas.
Go for it. Bueno, la disonancia cognitiva es cuando hay una inconsistencia entre nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. I took this photo with Sharon, and we asked this little boy why he wanted to be a matador, and he answered, because he loves bulls. Sí, estábamos juntas cuando sacamos esta foto, bueno, se sacó ya, evidentemente, y le pregunté al niño que por qué quería ser matador y me dijo, porque amo a los toros. So if we love animals so much, why do we allow these situations to happen? Si queremos tanto a los animales, ¿por qué permitimos que estas situaciones de injusticia se den? She rescued this pig when he was just a little piglet. Ella rescató a este cerdo cuando solo era un bebé y dice, si podemos hacer visible la discordancia entre amar a los animales... Wait, I need to... Sure, yeah. Wait a second. Bueno, si podemos hacer visible la discordancia que se da entre amar a los animales y utilizarlos, podemos empezar a superar la disonancia cognitiva y convertirnos en personas más compasivas en esta tierra. Thank you. Also, cognitive dissonance. If we love elephants, most of us do, why do we think we have the right to enslave them this way in tourism? Sí, otro ejemplo de la disonancia cognitiva, amamos a los elefantes, en cambio consideramos que es permisivo esclavizarles en el turismo. And it's the same thing with the swim with dolphins industry. Y también pasa lo mismo con la industria con los delfines, de nadar con delfines. I include this picture. I find it really heartbreaking because you can see the ocean just beyond the lagoon where the animal lives. Incluyo esta foto porque me parece especialmente triste, ya que puedes ver a los turistas nadando con los delfines y al fondo se puede ver el mar. This is at a shopping mall in Canada. Esto es también en un centro comercial en Canadá. Speciesism, the assumption of human superiority leading to the exploitation of animals. Especismo, la asunción de que los humanos somos superiores y que nos lleva a la explotación de los animales. This was also taken with Igualdad Animal. También, en igualdad animal. I can't credit the artist. I don't know who painted this, but it's a really good example. No puedo decir quién es el artista porque no sé quién es, pero me parece que es un buen ejemplo de especismo. So one of the best antidotes to speciesism and our cruelty to animals is sanctuaries. Y creo que uno de los grandes antídotos contra el especismo y la crueldad hacia los animales son los santuarios. This is Gene Bauer, and he rescued OP 16 years ago. Él es Gene Bauer, bueno, es el director de Farm Sanctuary y rescató a OP hace 16 años. It's important for people to visit sanctuaries, as you know, because people don't know that this kind of connection with animals is possible. Es importante que la gente visite los santuarios porque la mayoría no entiende o no sabe que este tipo de conexión con los animales es posible. Same thing. Lo mismo que antes. Maybe you can explain who she is? Oh, Susie Costin. She's the shelter director at Farm Sanctuary. Bueno, ella es Susie Costin y es la directora del refugio de Farm Sanctuary. She's the heart and soul of Farm Sanctuary. Ella es el corazón y el alma de Farm Sanctuary. Everyone in this room, I'm sure, understands that this kind of relationship is possible, but you have to remember that most people actually don't. Most people think of animals as something you buy in sausage form at the grocery store, not this kind of thing. Claro, la mayor parte de los que estamos en esta habitación entendemos que este tipo de relación es posible, pero para la mayor parte de las sociedades es difícil este entendimiento porque solo conocen a los animales en forma de salchicha en un supermercado. And I know that not everyone can go to sanctuaries, but we can share photos and stories from sanctuaries. Claro, sé que no todo el mundo puede ir a santuarios, pero podemos compartir historias de ellos. I like this picture because it's an example of one of the only places in the world that a chicken is safe on a stove. Me gusta esta fotografía porque es una de las pocas fotografías, uno de los pocos sitios en los que vemos a una gallina que está a salvo exactamente encima, ¿no?, en una cocina. So part of my job is to put a face to the millions of animals that we consume every year. Parte de mi trabajo es poner un rostro a los billones de animales que consumimos cada año. Because of course we kill billions of animals every year, but a billion isn't a number that we can feel.
Matamos a billones de animales cada año, pero un billón no es un número que podamos sentir. Even 100 is a number that's hard to feel. Incluso 100 es un número que es difícil de sentir. But one, we can understand one. Pero uno, podemos entender a uno. A million isn't a million is 1 plus 1 plus 1. Un millón no es un millón es uno, más uno, más uno, más uno. On the right is Cinco de Mayo. A la derecha vemos a 5 de mayo. And that's Rosie. Y ella es Rosie. They both have disabilities and they're novia. Tienen una, bueno, están así y son novios. This is Dino. He's a goat. He's the head of the pack of the sheep at Farm Sanctuary. Bueno, él es Dino y es el jefe en Farm Sanctuary. Her name is Fanny, and if you see the film The Ghosts in Our Machine, you'll hear her story there. Ella es Fanny y cuando veáis la película Los fantasmas de la máquina, The Ghosts in Our Machine, conoceréis su historia. Farm Sanctuary rescued her at an auction house. She was going to be slaughtered at the age of 3. She was producing less milk. She had overgrown hoofs, so she was going to slaughter. Farm Sanctuary la rescató cuando tenía 3 años, cuando iba a ser matada, ¿no? When she was going to be killed when she was 3. Yeah. Farm Sanctuary la rescató, iba a ser matada cuando tenía 3 años y era porque ella no estaba siendo productiva. So this is one of those moments where I wish we could tell the animal that they're not going somewhere bad, finally, they're going somewhere good. So she's being transported to the vet clinic here. Esto es uno de esos momentos en los que me gustaría decirle al animal que no va a un sitio malo, sino que va a un sitio bueno, y en este preciso instante estaba siendo llevada a la clínica veterinaria. They treated her mastitis La trataron de mastitis and fixed her hooves. y le arreglaron las uñas. And the next morning when we got there, this is one day later, she saw us coming in and she started mooing, and because I swear she knew it was us who had rescued her. Y esto es el día después y cuando nos vio empezó a hacer mu y creo realmente que es porque estaba muy contenta de vernos, sabía que la habíamos rescatado nosotras. This is her 6 months later with her best friend, Blitzen. Esta es ella 6 meses después con su mejor amiga Blitzen. And she'll live the rest of her life there without being used. Y vivirá ahí el resto de su vida sin ser usada. Sonny was rescued the same day. He's a veal calf. Y Sonny fue rescatado el mismo día y es un ternero que iba a ser utilizado para carne de ternera. He was going to be left for dead because he was too thin and sick. Le habían dejado por muerto porque estaba demasiado delgado y enfermo. We brought him to the vet clinic and he had a blood transfusion and he stayed for 2 days. Le llevamos a la clínica veterinaria donde le hicieron una transfusión de sangre y permaneció ahí durante 2 días. And again, this is him 6 months later. Y este es él 6 meses después. He's wonderful because he's never known anything but love since he was born. And so he's a huge, huge boy now. You can climb on him, you can kiss him, and he loves it. Él es maravilloso porque no ha conocido nada más que el amor y ahora es muy grande y puedes subirte encima de él, abrazarle, que le parece todo estupendo. In North America, we celebrate Thanksgiving, and En Norte de América, como sabéis, celebramos el Día de Acción de Gracias. you know the rest of the story. Bueno, y ellos en vez de comerse al pavo, le dan de comer al pavo. This is again showing relationships between humans and non-human animals. This is Snooters Farm Sanctuary in Canada. Este es de nuevo enseñando la relación entre animales humanos y no humanos, y este es Snooters en Canadá. Farm Sanctuary in Canada, is it? Yeah. Farm Sanctuary en Canadá. His name is Edgar, Su nombre es Edgar, and he was named after this Edgar. y le nombraron por este Edgar. This is a sanctuary in Australia. Este es un santuario en Australia. Any questions so far? Should we save them? I think maybe it's better. Okay, sure. So now we're going to jump continents. Ahora vamos a cambiar de continente. And I will introduce you to former poachers who now run a program to remove snares from the forest. Y vais a conocer a ex cazadores que ahora llevan un programa para quitar trampas o para que no se utilicen trampas en el bosque. Snares are very easy to make. They're made out of bicycle brakes. Estas son las trampas, son muy fáciles de hacer y se hacen
con los frenos de las bicicletas. And these snares are indiscriminate. They catch pretty much any animal that walks through them. Y funcionan de forma indiscriminada y se cogen o atrapan a cualquier animal que pasa a través de ellas. It also catches, of course, animals that they would never eat, like rats and chimpanzees. Y también cazan a todo tipo de animales como ratas o chimpancés. I'll explain later. They do eat chimpanzees in some places, but not in this forest. Bueno, explicará luego que sí se comen chimpancés en algunos sitios, pero no en este bosque. I was working with these former poachers. We were walking through the forest looking for these snares. Trabajaba con estos ex cazadores, estábamos yendo por el bosque buscando estas trampas para eliminarlas. And we could hear an animal in the forest crying, and we knew that this was an animal caught in a snare. Y oímos a un animal llorar y sabíamos que era un animal que se había quedado atrapado en una trampa. This is an animal called a duiker. They're like a little deer, a tiny little deer. Es un animal llamado duiker, no hay traducción al castellano, no la he encontrado, y es como un pequeño ciervo. Unfortunately, we had hoped to be able to release the animal from the snare, but because she had been trapped there, she was being cannibalized by predator animals. Cuando estábamos ahí, esperábamos poder rescatarla y liberarla de la trampa, pero lo cierto es que llevaba tanto tiempo que ya estaba muerta y estaba siendo bueno, no estaba muerta, pero se la estaban comiendo otros animales. It was very sad because we'd hoped to rescue her, but they had to actually kill her. Fue muy triste porque esperábamos poder rescatarla, pero lo que tuvimos que hacer fue matarla porque no había manera. So like I said, they catch small animals that they wouldn't even eat, but they also catch chimpanzees. Cazan pequeños animales que no se comerían, pero también cazan chimpancés, o se quedan atrapados chimpancés. And a chimpanzee can die from these because they get their arm caught, which causes an infection, gangrene, and then death. Sí, los chimpancés pueden morir cuando se quedan atrapados en estas trampas porque se les queda atrapada la mano y eso hace que se les genere una herida, una gangrena y finalmente la muerte. It was really amazing seeing these former poachers go from town to town talking to other farmers about why they shouldn't set snares. Y fue realmente maravilloso ir de pueblo en pueblo con estos ex cazadores explicándole a la gente por qué no deberían de poner estas trampas. So in this picture, these are poachers who are signing with their thumb ink on paper that they will never use snares again. Y en esta fotografía tenemos a ex cazadores que están firmando porque no saben escribir, entonces firman con el dedo, comprometiéndose a no poner trampas en el bosque. And this isn't a story this isn't about something that just happens over there in Africa. It affects us here as well. Y esto no es una historia de algo que solamente ocurre en África, sino que también nos afecta aquí. Because in some cases, when they trap chimpanzees and gorillas, they sell them for bushmeat. Porque en algunos casos, cuando atrapan chimpancés y gorilas, los venden como carne. And it's a 40 million euro a year industry in big cities, including this one. Y es una industria de 40 millones de euros, bueno, y ¿dónde? Que lo venden. They sell chimpanzee meat? You can get it on black market. All right, vale. Le preguntaba si vendían carne de chimpancé en Europa y me dice que sí, que se puede comprar en el mercado negro. So that makes it our problem. It's it's for us to understand these things and to speak out against them. Bueno, eso hace que sea nuestro problema también y es importante que conozcamos estas cosas y trabajemos en contra para acabar con ellas. While we're talking about chimpanzees, I just want to introduce you to a few that I've met. Y bueno, ahora que estamos hablando de chimpancés, os quiero presentar a algunos que he conocido. Este es sorry. No, that's okay, go ahead. Mandy lived in a research lab and her paperwork didn't go back far enough to know whether she was wild caught or bred in a lab. Esta es Mandy y vino de un laboratorio de experimentación, pero en los papeles no veíamos si había sido atrapada de la libertad o si había sido criada para experimentación. This is after she was rescued, and you can always tell the ones who were wild caught because they go out into the sanctuary immediately, and the ones who were bred in a lab are afraid of the outdoors. Siempre podemos saber si fueron capturados en libertad o fueron criados en un laboratorio, porque cuando llegan al santuario, aquellos que fueron criados en el laboratorio
tienen miedo a salir de la jaula, y aquellos que fueron capturados de la libertad salen inmediatamente y empiezan a disfrutar de la naturaleza. This is a photograph of the moment that we learned that she had been wild caught, because when we opened the door to let her out into the sanctuary, she ran out into the grass, and this is her sitting in the reeds and enjoying the wind and enjoying the grass. Este es el momento en el que nos dimos cuenta de que había sido capturada de la libertad, porque fue el momento en el que abrimos la jaula y la dejamos salir, y capturé en ese momento la primera vez, tras todos los años de cautiverio, que la brisa le acariciaba la cara. Good. Okay. This is a chimpanzee named Pepsi. Este es Pepsi. He also lives at Save the Chimps in Florida. Y también vive en Save the Chimps en Florida. And he's unique not only because of his beautiful golden eyes, Él es único no solamente por sus ojos dorados, but because he has a foot fetish. Sino también porque tiene un fetiche con los pies. They're all individual, just like us. Son todos individuos como nosotros. I always include this picture. I love it because this is the founder of Save the Chimps, Carol Noon. Y siempre incluyo esta fotografía porque me encanta, es la mano de la fundadora de Save the Chimps, Carol Noon. And she was a very private woman. She didn't like her photo being taken, but she did like this picture because she is on the inside of a cage and the chimpanzee is on the outside. Es una mujer muy discreta, no le gusta que le saquen fotografías, pero sí le gusta mucho esta fotografía porque ella está dentro de la jaula y es el chimpancé el que está afuera. Now we are in Cameroon with gorillas. Ahora estamos en Camerún con gorilas. He's a juvenile gorilla. His name is Khan Daniel. He's about 9 years old. Y bueno, él es un gorila muy joven, su nombre es Khan Daniel y tiene unos 9 años. This is also, the story is called Rachel's Promise. Y la historia se llama La promesa de Rachel. Rachel is from the UK and she went to Cameroon to volunteer for 3 months. Rachel es del Reino Unido, de Inglaterra, y fue a Camerún a hacer voluntariado durante 3 meses. It was a sanctuary that needed a lot of help, so 3 months became 6 months, became a year. Era un santuario que necesitaba mucha ayuda, entonces 3 meses se convirtieron en 6 meses y finalmente en 1 año. At that point, she had helped take in a lot of juvenile gorillas. En ese momento había ayudado a atraer a muchos gorilas jóvenes. And she knew she couldn't just leave them, so she made a promise to them that she would not stop working until she had made a proper sanctuary home for them. Entonces cuando dejó ese proyecto les hizo una promesa a los gorilas y les dijo que volvería y que no pararía de trabajar hasta el día que ella hiciera un santuario para ellos, estuviera realmente bien. My trip coincided with this happening, the gorillas finally being moved 10 years later. Y bueno, luego hice un viaje 10 años después en el que los gorilas estaban siendo movidos a un nuevo santuario. So in this picture, she's spending as much time as possible with the gorillas because she doesn't know if once they're out in the huge forest, if they'll ever spend time with her again. Y bueno, este es un momento de ella que trata de pasar todo el tiempo posible con los gorilas porque se va a despedir de ellos, van a salir en la jungla y no sabe si los va a volver a ver. Bueno, esta es ella. This is one of her babies named Shay, and I find this picture so funny because he's holding onto her boob. Esta es una de sus bebés que se llama Shay y me hace mucha gracia porque se está agarrando a su teta. So the next day they had to sedate each gorilla one by one. Al día siguiente tuvieron que sedar a los gorilas uno por uno. Rachel was like a worried mom. Rachel era una madre preocupada. Each gorilla went to the vet clinic to be vaccinated, get their teeth checked, make sure everything was okay. Cada gorila fue a la clínica donde les vacunaron, se aseguraron de que tenían los dientes bien y de que todo estaba bien. And then one by one, they were brought over to the new enclosure. Para ser llevados al nuevo sitio. This is a gorilla named Picken. Este es un gorila que se llama Picken. And she woke up too soon from the sedation. Y ella se despertó demasiado pronto de la sedación. Generally, you should never ever be in a car with a gorilla. De manera general no deberíamos estar solos en un coche nunca con un gorila. Luckily, she felt she was very sleepy and she felt comfortable because she was in the arms of her caretaker. Pero en esta ocasión estaba en los brazos de su cuidador y se sentía cómoda y tranquila. So luckily, we made it to the new space safely. Así que de forma milagrosa llegamos al nuevo sitio al que les íbamos a llevar.
She made sure she was with each gorilla as they woke up so that they wouldn't be afraid. Ella se aseguró de estar con cada gorila mientras se despertaban para que no tuvieran miedo. And they spent the first 48 hours in this enclosure. Y pasaron las primeras 48 horas antes de ser liberados en este recinto. This enclosure leads to something huge like 100 or 200 acres for them to live in. Y este recinto es la antesala a una zona de 200 o 300 hectáreas donde vivirán en libertad. She can't release them into the wild because they're habituated to humans and because they might be poached again. No les libera directamente en la naturaleza porque están acostumbrados a los humanos y pueden ser cazados por trampas otra vez. So 48 hours later, it was time to open the cage door and see if they would actually go out. 48 horas después era el momento de abrir la jaula y ver si realmente iban a salir. And to her great joy, they ran off into the forest. Y para su gran placer, corrieron al bosque. So she ran after them for a while and she watched them go. Así que corrió detrás de ellos durante un rato y miró cómo se iban y se alejaban. And she cried. Lloró evidentemente. And as she walked away, she said, "Okay, God, you can take me now. I'll die happy." Y mientras se alejaba dijo, Dios, ya me puedes llevar, me voy a morir feliz. Okay, so now we are in Southeast Asia with Animals Asia. Y ahora estamos en el este de Asia con la organización Animals Asia. They rescue sun bears and moon bears. Ellos rescatan a diferentes tipos de osos. So why do bears need ¿Y rescuing? por qué necesitan los osos ser rescatados? There's an industry for their bile, for bear bile, Hay una industria para su bilis and they keep bears like this by the tens of thousands throughout Southeast Asia. y mantienen recluidos a los osos en recintos como estos a lo largo de todo el sureste de Asia. This is used in traditional Chinese medicine, from a cure-all for cancer, hemorrhoids. It's even in toothpaste. Se utiliza en la medicina tradicional china para curar hasta el cáncer y también hasta aparece en pastas de dientes. It's important to know that we have been able to replicate this bile synthetically, so there's no reason to ever use bear bile. Es importante saber que la bilis de oso ha sido replicada de forma sintética, con lo cual no hay ningún motivo para utilizar bilis de oso. Bear bile has some properties that actually work, it's an anti-inflammatory and other things, but we really don't need to use it because we can use this synthetic. La bilis de oso tiene algunas propiedades, como por ejemplo que es un antiinflamatorio, pero existe otro producto sintético que tiene exactamente las mismas. So now I'll share with you some stories of rescued bears. Ahora voy a compartir con vosotros historias de osos rescatados. He was confiscated from the border between China and Laos, and he now lives at a sanctuary in Cambodia. Este oso fue rescatado en la frontera entre Laos China y Laos, y ahora vive en un santuario en Camboya. This is a story of a bear named Miracle. Esta es la historia de un oso llamado Milagro. At the bile farm, she was put in this cage when she was this big, and they closed the door, and that's where she lived for 8 years. En la granja de bilis la metieron en esta jaula cuando era de este tamaño, y así es como la encontraron 8 años después en esa misma jaula. And this is the day, obviously, that she's being rescued. Y este es el día en que la rescataron. I really love this picture because it shows not only where she spent her whole life, but the background is where she's going to spend the rest of her life. Me gusta esta fotografía porque tenemos en ella la imagen de donde pasó sus primeros 8 años de vida y luego en el fondo donde va a pasar los siguientes. So they had to sedate her in order to get her out. La tuvieron que sedar para sacarla de la jaula. And you can see what bad shape she's in. Her paws are totally ruined. Her claws are overgrown. She has calluses on her head from rubbing herself against the bars her whole life. Podéis ver el estado en el que está, sus uñas están deterioradas, también lo están sus patas, y además tiene heridas en la cabeza de darse contra la jaula. And they took her out very gently. La sacaron de una forma muy gentil, muy suave. And the bears always go into surgery after they've been rescued. Después de ser rescatados, siempre llevan a cirugía a los osos. They have to check their gallbladders with ultrasound. Tienen que mirar su vesícula biliar con ultrasonidos.
They often have to remove teeth because they've been chewing the bars their whole lives, so nerves are exposed. Muchas veces tienen que sacar los dientes porque han estado toda la vida mascando en las barras de la jaula. And you can see their feet are in very bad shape. Y sus pies están en un estado terrible. So that was Miracle. She came in as a very, very traumatized animal. Milagro entró como un animal muy, muy traumatizado. And this is her now. Y esta es ella ahora, Milagro. She's the bear who has the most fun. Ella es la osa que mejor se lo pasa. She has the most friends. Es la que más amigos tiene. And she eats the most. Es la que más come. And she stays out the latest every Y night. es la que se queda hasta más tarde fuera. She's a pain in the butt, but everyone loves her. Es un poco pesada y molesta, pero todo el mundo la adora. And the bears are, of course, much happier at the sanctuary. Again, they can't be released because they're habituated. They've been living in cages, so this is the next best thing. No pueden ser soltados en la naturaleza porque no están habituados, han pasado toda su vida en jaulas, pero esto es, digamos, lo segundo mejor. Her name is Laika. Y el nombre de ella es Leica. He's a sun bear named Arcte, and what is so incredible about bears is that they use the tops of their paws as plates. Este es un oso llamado Arcte, y una de las cosas más fascinantes de los osos es que utilizan la parte de arriba de sus patas como platos. The sanctuaries have lots of enrichment for the bears. Los santuarios tienen mucho enriquecimiento para los osos. This looks like a sad picture, but it's not really. Esto parece una fotografía muy triste, pero realmente no lo es. This is a 4-year-old bear who was rescued from the bear bile industry. Este es un oso de 4 años que fue rescatado de la industria de bilis. He had a whole sanctuary to run around in, but he preferred being close to where the humans are. Tenía todo un santuario para él, para correr, pero él prefería estar con los humanos. He's begging for pineapple jam. Él está rogando que le den mantequilla de piña. It's his favorite treat. Sí, es lo que más le gusta. I was taking his picture and I got too close to the cage. Oh, I forgot to say. He started, when he was in the cages, he started producing lower quality bile, so they further abused his body by cutting off his paws for bear paw soup. Cuando estaba enjaulado para la industria de la bilis, pasó que la bilis que estaba dando era de peor calidad y lo que hizo la industria fue cortarle las patas. Did they do that for a reason? Is that supposed to? Bear paw soup. Ah, sí, le cortaron las patas para hacer sopa con ella. So this is a bear that, was highly traumatized but still enjoyed the company of people. Él era un oso que estaba muy traumatizado pero que todavía disfrutaba de la compañía de los humanos. I was standing too close to the cage and he actually pulled me in very quickly. Estaba yo muy cerca de la jaula y me arrastró hacia ella de forma rápida. So it was kind of like getting a bear hug. Así que yo lo llamaba el abrazo de oso. I told this story in an interview a while ago, and this really amazing artist from New York City did a painting about this story. Conté esta historia en una entrevista y una artista de Nueva York hizo este dibujo. Do you want me to read it? If you want. Dice, ¿cómo es posible que puedas amarme a un humano después de que te cortara las patas para hacer sopa? I really appreciate that she did this as well because she's also using her art to further animal rights. Me gusta mucho que hiciera esto porque ella está utilizando sus habilidades artísticas para ayudar a los animales. Something else I do with We Animals is investigations, open rescues, and working undercover. Otra cosa que hago con We Animals son investigaciones, rescates abiertos, infiltrarme en diferentes industrias. You might recognize the person in this picture. Bueno, podéis reconocer a la persona de la foto, es José. And this always comes back to putting a face to the suffering. Y esto siempre es lo mismo, ponerle cara al sufrimiento. This is at an organic farm that I visited with Igualdad. Y esta es una granja también orgánica que visité con Igualdad Animal. And always trying to focus on the individuals. Siempre trato de centrarme en el individuo. It's the same with fur farming. This was an investigation in Sweden. También con la industria peletera, esta es una investigación que realicé en Suecia. Incredibly, I've actually met people who thought that they got fur off animals by shaving them instead of killing them. De forma sorprendente he conocido gente a lo largo de mi vida que piensa que las pieles de los animales se obtienen afeitando la piel de los animales y no matándoles. So my job is to let people know that these are individuals suffering for our
useless needs. Entonces mi labor es que la gente sepa que estos son individuos que están sufriendo para nuestros deseos. And this is how they live. Así es como viven. And these are the situations they live in. Y estas son las situaciones con las que se encuentran los animales a diario. And because they're so stressed, they cannibalize one another. Y porque están tan estresados se canibalizan los unos a los otros. I also photograph a lot of open rescues. También saco fotografías a muchos rescates abiertos. They know what it is, or do you want to mention it? Or? Yeah, you can explain just in case. Oh, okay. Well, or do you want to? No, you do. Okay, well, open rescues are where activists go into a place and remove animals. They film it and they make it public. It's not an ALF action. Rescates abiertos son cuando los activistas entran en una granja que la descubierta y sacan animales. No es una acción del Frente de Liberación Animal. So they put their faces to it and they take responsibility and also show where the animals are going. Enseñan a dónde van los animales y muestran sus caras y se hacen responsables de las posibles consecuencias legales. Exactly. This photo, I love this photo. This was with a group called Animal Liberation Australia. Sorry. No. ALV, Animal Liberation Victoria. Con un grupo que se llama Animal Liberation Victoria en Australia. This was photographed just a few weeks ago. Esto fue sacado solamente hace pocas semanas. And you can see one of the pigs. Y podéis ver uno de los cerditos. But they removed 3 pigs that night. Y sacaron a 3 cerditos esa noche. And these are pigs that were all marked with a green spray paint, which means they were going to be killed the next day because they were sick. Y estos eran cerdos que estaban todos marcados con un spray de color verde y significa que iban a ser matados al día siguiente porque estaban enfermos. They weren't able to save one of the pigs, but 2 of the other pigs have recovered and now have homes. Uno de los cerditos murió, pero los otros 2 se curaron y ahora tienen hogares felices y seguros. And again, investigations always to put a face to the suffering. Investigaciones para ponerle cara al sufrimiento, Including at the corridas, incluyendo las corridas de toros, and including greyhound races. incluyendo carreras de perros. I just wish that this little girl could be told, what would she do if she knew that if this dog wasn't fast enough, they were going to euthanize the dog? ¿Qué haría esta niña si supiera que si este perro, este galgo no es suficientemente rápido, será eutanasiado? Now, I know all of you know this, Sé que todos lo sabéis, but again, it's always just so important to know where our food comes from. People do not know where our food comes from, and we can, there are always opportunities to talk about that. es muy importante que la gente sepa de dónde viene la comida y siempre hay oportunidades para mostrarlo. Monkeys. Most people don't know that monkeys are also affected by our consumer choices. Mucha gente no sabe, o poca gente sabe que los monos también son afectados por nuestro consumo. Or if they know that animals live in labs, that's what they think about, an animal in a lab. Si piensan que los animales viven en laboratorios o piensan en animales de laboratorio, en lo que piensan es en un animal en un laboratorio. But where did the animal come from? Pero ¿de dónde vino ese animal? Oh, I meant to say that I was undercover for this photo for the film Maximum Tolerated Dose. Sí quiero decir que me infiltré para esta fotografía dentro de la industria para el documental Maximum Tolerated Dose. We were posing as animal buyers. Nos estábamos haciendo pasar por compradores de animales. And so he was literally showing me his product. Y literalmente me estaba enseñando cuál era su producto. So where do they come from before labs? Well, they're often trapped in the wild or bred in situations like this. Entonces, ¿de dónde vienen antes de estar en los laboratorios? Pues normalmente son atrapados en libertad o son criados en situaciones como esta. Okay, happy endings. Finales felices. Because there are a lot of amazing, ordinary people out there doing extraordinary things for animals. Porque hay mucha gente que está haciendo cosas extraordinarias por los animales. This was during an open rescue with Igualdad Animal. Esto es durante un rescate abierto con Igualdad Animal. The hen was probably very confused. She spent her life in a factory farm, but this is, first time in daylight at the vet clinic. La gallina está probablemente muy confundida porque había pasado la vida en una granja intensiva y esto es su primer momento en la clínica veterinaria.
This is at a sanctuary in Australia. The mom, the kangaroo, was hit by a car, but the people who hit her by accident went to check her and she was dead, but there was a baby in the pouch, and they rescued the baby. Esto es un canguro que está en un santuario de Australia y su historia es que fue atropellada su madre sin querer por un coche y las personas que atropellaron a la madre se aseguraron, miraron dentro de la bolsa del canguro y encontraron a este bebé y se lo llevaron al santuario. It's hard to tell what this animal is. It's a dog. Es difícil saber lo que es este animal, quién es este animal, es un perro. This was a confiscation from a puppy mill. Esto fue confiscado de un criadero de perros. It's making me burp. And he's an 8-year-old male dog. He was used as a breeder. Y es un perro macho de unos 8 años que fue utilizado para criar. And he was rehomed. He was fixed up, rehomed, and he lives today with a family. Y le encontraron un hogar nuevo y ahora vive con una familia. I do love this photo just because he was one of the volunteers and it's such beautiful, strong hands holding such an innocent creature. Y me gusta mucho esta foto porque él es uno de los voluntarios y son manos tan fuertes sujetando a una criatura tan inocente. And actually this image shot with igualdad is quite the same, isn't it? Y esta foto sacada con igualdad animal es igual. Ha tenido libertad para hacer el favor. He didn't force you to talk about igualdad. No. This is a woman named Lek. Ella es una mujer llamada Lek. Lek in Thai means tiny. Lek en tailandés significa pequeño, muy pequeño. She's a very small woman, but she's actually the strongest and biggest woman I've ever met. Es una mujer muy pequeña, pero realmente es la mujer más fuerte y más grande que he conocido. She takes on the Thai government. Ella se enfrenta al gobierno tailandés. And just about anyone who tries to get between her and her rescued elephants. Y con cualquiera que se trata de interponer entre ella y sus elefantes rescatados. Again, going back to regular people doing wonderful things. Pues vamos a volver a personas normales haciendo cosas extraordinarias. There's so many things we can do, including writing letters and taking part in our politics. Podemos hacer muchas cosas como escribir cartas o involucrarnos directamente en la política. This was during the banning of shark fin products in Canada, in Toronto. Esto fue durante la prohibición de los productos provenientes de la cola de tiburón en Toronto. And hundreds of people took time out of work to come and speak up. Y cientos de personas se saltaron o cogieron tiempo de su trabajo para hablar por los animales. And many people dressed up as sharks. Y mucha gente se disfrazaba de tiburones. This is a long story, but I'll just say that these are fox hunt saboteurs. Esta es una historia larga, pero solamente os diré que son personas que boicotean la caza del zorro. And because of these extraordinary people who spend every weekend chasing the fox hunters, no foxes were killed this day. Y gracias a estas personas increíbles que se pasan los fines de semana saboteando las cazas de los zorros, en este fin de semana no se cazó ningún zorro durante esta jornada de caza. This is at the oil spill in southern USA a few years ago. Esto es en el vertido que hubo de petróleo en el sur de Estados Unidos hace unos años. And hundreds of volunteers came to help the animals there and de-oil them. These are pelicans who have been de-oiled and who are resting and who will be released. Y cientos de voluntarios se acercaron para ayudar a los animales a quitarles el petróleo. En este caso son pelícanos a los que les están quitando el petróleo y que finalmente serán puestos en libertad. Thank you. It's a long one. I also met some really extraordinary activists with Sea Shepherd. También conocí a activistas extraordinarios cuando estuve trabajando con Sea Shepherd. Who put themselves in extreme danger, as you can see. Son personas que realmente se ponen a sí mismas en un grave peligro. This was a few years ago when one of the Japanese whaling fleet ran over and sunk one of our boats. Esto fue hace unos años cuando la flota de barcos japoneses pasó por encima de nosotros y casi hunde uno de nuestros barcos. That year we were able to save over 500 whales from being poached. Ese año conseguimos salvar a más de 500 animales, a 500 ballenas de ser cazadas. So this is how I use my skills to help animals. Así, esto es como utilizo yo, es como hago yo para ayudar a los animales, como utilizo lo que sé hacer para ayudar a los animales. So I use photography, but we all have different skills, of course, that we can use to help animals.
Yo utilizo la fotografía, pero todos tenemos diferentes habilidades que podemos utilizar para ayudar a los animales. Yeah, so a few suggestions, and I know you guys know all of this, Sé que vosotros ya sabéis todo esto. but different things we can do. We can eat our way to the revolution. Distintas cosas que podemos hacer. Podemos comer el camino a la revolución, comernos el camino a la revolución. In other words, eat our veggies. Es decir, comernos nuestros vegetales. And this dog actually ate the entire head of celery. Y la verdad que este perro se comió todo el apio que veis en la foto. We can make art. Podemos hacer arte. This is at a protest, Esto es en una protesta right outside of a slaughterhouse. A las afueras de un matadero. We can celebrate. Podemos celebrar. And it's actually really, really important to celebrate our victories, otherwise we're just going to get exhausted. Y es muy importante que celebremos todas nuestras victorias porque si no vamos a acabar extasiados, muy cansados. We can march. Podemos participar en manifestaciones. And we can raise money for organizations who are helping animals. Y podemos conseguir dinero para organizaciones que están ayudando a los animales. At the beginning, I mentioned that I had an exhibit to raise money for the Tibetan orphans. Al principio os comentaba que tuve una exhibición para conseguir dinero para los huérfanos tibetanos. I met this dog in India, Conocí a este perro en India and she really broke my heart. y realmente me rompió el corazón. So I decided to photograph animals in India and raise money that way to donate to this organization. Y entonces decidí que sacaría fotos a animales en India y exhibiciones y donaría todo lo recaudado a esta organización. And so they were able to buy this truck with the money raised, and it's a medical truck. Y fueron capaces de comprar esta furgoneta con el dinero que consiguieron recaudar y es una furgoneta médica. And of course, we can adopt animals instead of buy them. Evidentemente podemos adoptar animales en vez de comprarlos. This is one of my favorite pictures. Una de mis fotos favoritas. And this is a very regular image until you know the story behind it. Y esta es una fotografía muy normal hasta que conocemos la historia que hay detrás. So this isn't just a dog in a car. Esto no es solamente un perro en un coche. This is a dog who has spent her entire life in a lab. Esta es una dog, female. Yeah. Esa es una perrita que se ha pasado toda la vida en un laboratorio And she's just been adopted and she's going home. y acaba de ser adoptada y se va a casa. She's also in the film Ghost in Our También Machine. está en la película de las que os he hablado antes, de Ghost in Our Machine. And of course, we can buy cruelty-free products. Y por supuesto podemos comprar productos libres de crueldad. This is something we often forget to do. We can report cruelty and it can make a difference. We often think that it may not make a difference, but Y esto es otra cosa sobre la que quizás no pensemos suficiente, pero que podemos hacer y realmente marca una diferencia, que es denunciar casos de crueldad. this dog was chained outside for years and a neighbor called the SPCA. Y este perro estaba encadenado durante años y un vecino de la zona llamó a la protectora de animales. And when the SPCA visited, the humans agreed. They said, yeah, we do love the dog and we keep him outside, and they actually listened to the SPCA and the dog now lives inside. Bueno, y en este caso, cuando llegó la protectora de animales, solamente fue necesario que hablaran con las personas responsables del perro y entendieron que el perro no podía estar así y ahora le procuran una vida mejor. So it's a small thing, but sometimes a phone call can make a big difference. Es algo pequeño, pero a veces una llamada de teléfono puede realmente marcar una gran diferencia. We can also bear witness to cruelty and report back, tell people what we've seen. También podemos ser testigos del sufrimiento y de la crueldad y denunciar lo que hemos visto. Something you'll see more and more at shelters are better pictures of animals that need adopting. Cada vez lo que veremos en diferentes refugios son fotos mejores de animales que necesitan ser adoptados. Yeah, so even if you're like an okay photographer, Incluso si eres un fotógrafo mediocre, you don't have to be a good photographer. You can just go and take like nice pictures of animals that need help. se puede ir a un refugio y sacar fotografías de animales que necesitan ayuda. Of course, we can volunteer También podemos ser voluntarios and we can protest y podemos protestar and we can protest with humor. y podemos protestar con humor. Can you translate that? Dice como... It really doesn't have a translation. Como, sácame de aquí o algo así. Sácame de aquí. And
I love this protest picture, and what I love about it is that she's so old and beautiful, and she's protesting the testing of Botox on animals. Y me encanta esta fotografía porque, como veis, esta mujer es mayor y es realmente preciosa y está protestando para que no se utilice animales para pruebas de Botox, para testar el Botox. And of course, it's very, very important to build compassionate communities and youth groups. Es muy importante construir comunidades compasivas en grupos de jóvenes, Especially youth, they are the future. especialmente con los jóvenes porque ellos son el futuro. And of course, we can take part in animal rights groups like Igualdad Animal. Y por supuesto podemos ser parte de grupos de derechos animales como Igualdad Animal. Anyway, the best way to tackle a problem with animal cruelty La mejor forma de enfocar el problema de la crueldad animal is to be part of the solution. es ser parte de la solución. Not just for humans, of course. There are a lot of people working for humans, but for our animal family as well. No solamente para los humanos, sino también para las familias de animales también. And just helping getting the word out there that they are sentient beings and also deserving to be free from suffering. Simplemente lanzar la voz y lanzar la idea de que son seres sintientes que también merecen libertad y ser libres de sufrimiento y miedo. So one last story. Una última historia. This is a photograph of history. Esta es una fotografía de la historia. This is a photograph of what once was and no longer is. Esta es una fotografía de lo que una vez fue y ya no es. On this site, there was an animal lab. En esta imagen antes había un laboratorio de animales. This was a place that had tens of thousands of animals, dogs, rats, and chimpanzees. Este era un sitio donde había decenas de miles de animales, entre ellos perros, ratas, chimpanzees, y chimpancés. You met Ron earlier? ¿Conocisteis a Ron antes? Ron lived there for about 30 years. Ron vivió ahí durante 30 años. But then he was rescued by Save the Chimps, and they closed this facility. Pero luego fue rescatado por Save the Chimps y además consiguieron cerrar ese laboratorio. So when I was walking around on this site, Así que cuando estaba paseando por esa zona, there was nothing left there of the building but a big cement slab. no quedaba nada de ese edificio, simplemente todo el suelo estaba lleno de cemento. And as I walked around, I noticed there were cracks in the cement, and through those cracks there was grass growing and flowers growing. Así que lo que me di cuenta es que en ese cemento estaba agrietado y a través de esas grietas estaban creciendo hierba y estaban creciendo flores. And so I was literally faced with the change that's happening. Y realmente ahí me encontré con el cambio que está sucediendo. So if there's, the main thing that I want you to take from this talk is that change really is happening. Y lo que realmente quiero que os llevéis de esta charla es que el cambio se está dando, está sucediendo. And there are really a lot of compassionate people in this room. Y que hay muchas personas compasivas en esta habitación. And I know it's really hard for a lot of us to do this kind of work and to care this much. Y sé que es muy difícil para muchos de vosotros hacer este tipo de trabajo y que os importe tanto. So keep change in mind, know that it's happening, and if you need the reminder, think of Ron. I always do. Así que tener el cambio en la cabeza y si necesitáis recordar, pensad en Ron. Yo siempre pienso en él. And so things are changing because of us, and we have to continue that. So keep change in mind and keep working hard, everyone. Así que el cambio está sucediendo gracias a vosotros. Tenedlo en cuenta y seguir cambiando el mundo. Thank you very much. Thank you. That was great. Cierto es que soy una fotógrafa comercial que saca fotografías a bodas y a eventos y eso es lo que paga el activismo de derechos animales que hago. So on the left is what people think my life is like, taking pictures, partying, traveling to exotic locations. Y bueno, a la derecha, a la izquierda podéis ver lo que cree la gente que es mi vida, que es sacar fotos, vivir en sitios exóticos y hacer fiestas como una rockstar. Pero la realidad es al derecha, over here. La realidad de su vida se parece a esta. Este es el tiempo que pasa editando las fotos, sacando las fotos, haciendo marketing, trabajando en social media, todo eso. In other words, I have a desk job most of the time. Lo cierto es que ser una fotógrafa suele ser estar sentada en una silla.
Before I was working with animals, I started on a story about the Tibetan children's village. These are orphans who live in northern India. Y antes de empezar con los animales, hice una historia sobre los niños de Tíbet. These are kids who have to make their own dinner. Starting at the age of 4, they help with the cooking. Estos son niños que tienen que hacer su propia cena. A la edad de 4 empiezan a ayudar en la cocina. They have to clean the classroom and clean the windows before starting class. Tienen que lavar las ventanas antes de empezar las clases, cuando van al colegio. They live in rooms up to 20, and I like this picture because it has a picture of David Beckham in the background. Viven en habitaciones de hasta 20 niños y le gusta esta fotografía porque tiene una foto de David Beckham. It's a great orphanage, but they don't have a lot of money, and they don't have a lot of money to feed the kids. Es un orfanato y está muy bien, lo que pasa que no tienen mucho dinero para dar de comer a los niños. She's 4 years old and she's having coffee for breakfast. Ella tiene 4 años y está tomando café para desayunar. And this is what happens to kids when you give them coffee for Y breakfast. esto es lo que les pasa a los niños cuando les das café en el desayuno. So it's a trick question, but what's missing from these photographs? Y ahora ella os pregunta a vosotros, ¿qué le faltaba a esas fotografías? Color. ¿Color? Adults. Animales. Well, it is a trick question because at the time I hadn't realized that I wanted to use my camera as a tool for change. Bueno, es una pregunta que tiene truco porque en ese momento yo no me había dado cuenta, no era consciente de que quería utilizar mi cámara como una herramienta para el cambio. I went back to Canada with what I thought was all my amazing pictures. Volví a Canadá con lo que yo pensaba que eran mis maravillosas fotografías. And I spoke with my mentor, a famous photographer there. Y hablé con mi mentor, un fotógrafo muy importante en Canadá. And he looked at my pictures and he said to me, well, so what? What's your point? Y miró mis fotografías y me dijo, bueno, ¿y qué? ¿De qué se trata esto? ¿Qué buscas? So he's part of what really politicized me and politicized my work. Y este fue, digamos, el momento que me politizó y politizó mi trabajo. So I started thinking about how I could do work in a more meaningful way. Así que empecé a pensar en cómo podía trabajar de una forma que tuviera más sentido, que fuera más relevante. When I started as a photographer, I was taking pictures for me. It was for my enjoyment, for my career. Cuando empecé como fotógrafa, realmente me di cuenta sacando fotografías para mí, para mi placer, por motivos que volvían a mí. But what I realized I could do instead is give back. What I did in the case of these orphans is I had an exhibit of those photos and raised money that I sent back to that orphanage. Lo que me di cuenta es que lo que quería hacer era devolver. Y en el caso de los niños del orfanato que hemos visto, organicé una exposición y sacamos muchísimo dinero que mandamos al orfanato para esos niños, ayudar a esos niños que vimos antes. It was at that point that things started to feel much better for me. I realized I was on a much better path that I could give through my skills. Ese fue el momento muy importante para mí porque me di cuenta de que estaba en un camino que me hacía feliz, que era devolver lo que estaba cogiendo. So from there, because I loved animals so much, I realized that I could start trying to make the world a better place for animals, and I created the We Animals Project. Por este motivo me di cuenta también de que amaba tanto a los animales que lo que quería hacer era un mundo mejor para ellos, y es cuando empecé el proyecto We Animals, nosotros animales. I started taking photos close to home. Empecé a sacar fotos cerca de casa. This is a pet. And you see, just bringing that up, you see the conflict here because these images are so difficult. And these issues are so important. What we can tell you is all 3 of us will try to get your stuff out there. I'm finally getting these thousands of stories that I have down on paper.
You're in Toronto, but you spend 6 months a year pursuing this issue. Yeah, that's the thing. I have a huge archive, 10 years excellent. worth, of our relationships with animals around the globe. I'm trying to save the world. Come up and stay for a week and just take pictures and hang, lay in the grass. How about a month? You can stay for a month. You can stay as long as you want. You gotta lay back and see the good, and the good is here. I truly believe that it's innate, that we're all compassionate, and that if we're given the opportunity to care, we will. Hi everyone, thank you very, very much for having me here. And it's a real honor actually, because Igualdad Animal is my favorite animal rights group in the world. Pues hola a todos, muchas gracias por tenerme aquí. Es un auténtico honor porque Igualdad Animal es mi grupo favorito en el mundo. Ha dicho eso, So during this talk, you will meet rescued animals. Durante esta charla vais a conocer animales rescatados. This is Dorothy and Aileen. Estos son Dorothy y Aileen. You'll meet rescued sun and moon bears in Southeast Asia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Es para mí un auténtico honor y un placer estar aquí con Jo-Anne McArthur, que es una de mis más queridas amigas, además de una de las personas y activistas que más admiro. Y espero que con esta charla, pues yo creo que saldremos todos de aquí, saldréis de aquí admirándola tanto como yo. Jo-Anne ha sido una activista por los derechos de los animales desde hace más de 10 años y ha sido la creadora del proyecto del que os hablará, que se llama We Animals, nosotros animales. Este proyecto también lleva en marcha desde hace 10 años. Ha colaborado con organizaciones tan importantes como Farm Sanctuary, como Sea Shepherd. Ha colaborado con más de 100 organizaciones en todo el mundo y ha estado en más de 40 países. Además, ella es una de las, bueno, es el carácter principal o la protagonista principal de un documental que se va a estrenar en 2 semanas, que se llama The Ghosts in Our Machine, que es los fantasmas de nuestras máquinas, que trata sobre las relaciones entre nosotros los humanos con los animales. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si os parece, que es algo que quería ella especialmente, es que vierais el tráiler del documental y luego ya dará paso a ella a hablar y yo la estaré traduciendo. Leaving is the reason that I'm haunted. I'm closing the door and leaving them behind. Leaving's the hardest part of my work. I feel like I'm a war photographer and I'm photographing history. And I'm photographing changes in history right now in terms of animal rights and where it's going. Oh my God, look how he's holding that monkey. That's pretty sad. A conocer a osos que han sido rescatados en el sureste de Asia. You'll meet gorillas who've been rescued in Cameroon from the bushmeat trade. Vais a conocer a gorilas que fueron rescatados en Camerún en el comercio de carne. You'll meet former poachers who now help to rescue and save animals in the forest in Uganda. Y vais a conocer también a ex cazadores que ahora trabajan rescatando animales en Uganda. My favorite part of the talk is being able to introduce you to all the amazing activists that I've met around the world. Y mi parte favorita es aquella en la que os voy a presentar a esos increíbles activistas que he conocido a lo largo del mundo. I always dedicate these talks to Ron, and you'll learn more about him at the end of the talk. Y siempre dedico estas charlas a Ron y aprenderéis más sobre él al final de la charla.
He was rescued by Save the Chimps, which is a group in the USA. Y él fue rescatado por Save the Chimps, que es un grupo en Estados Unidos. So just a little bit of background about me before we go into the animals. Y un poquito de historia sobre mí antes de que empecemos a hablar de los animales. So how did I become an animal rights photojournalist? It's a very specific niche market. La pregunta es cómo me convertí en una reportera del movimiento de derechos animales. Well, I love to travel. Bueno, lo primero es que me encanta viajar I love taking pictures. y me encanta sacar fotos I love volunteering with animals. y me encanta dedicar mi tiempo a los animales. I meet all sorts of interesting people along the way, and I always include this picture because he's so funny looking at himself in the mirror, combing. Y conozco a todo tipo de personas muy interesantes a lo largo del camino. Y siempre incluyo esta foto porque me parece que es muy gracioso cómo se peina delante del espejo. So eventually the camera became my all-access pass into the lives of others. La cámara se convirtió en mi pasaje a las vidas de otros. Now, you're probably thinking I'm some rich girl who can travel around and have fun all the time. Y probablemente estéis pensando que soy algún tipo de chica rica que se pasa la vida viajando y pasándoselo bien. The truth is that I'm a commercial photographer. I shoot weddings and events, and that pays for my animal rights activism. Lo cierto